Hoy, para empezar, vamos a proponerles un viaje guiado por la literatura y la historia. Nos va a acompañar un escritor, un viajero incansable, que disfruta difuminando fronteras entre ficción y realidad y que no es la primera vez que visita la aventura del saber. Santiago Blasco, buenos días. Hola, buenos días, María. La última vez fue con El Mercader de Alejandría, sí. Una novela que te ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí estoy muy contento con ella, sí, con los resultados, vamos. Sí. Recientemente, como libro de referencia en una gran exposición, eso significa que las cosas se han hecho bien. Sí, estoy muy contento. Ahora mismo actualmente está como libro de referencia en la exposición de Cleopatra que tiene la Fundación del Canal, aquí en Madrid, y estoy muy contento que lo hayan elegido. Y ahora nos sorprendes con La Palma del Indiano. Ya nos avanzaste, bueno, estabas trabajando en una historia sobre Corocota, pero antes has publicado esta otra. Tú escribes mucho, Santiago, eres un hombre muy prolífico. Bueno, le dedico tiempo, tanto a la escritura como a la investigación, y me gusta. Cuéntanos un poco, ¿dónde está el inicio de esta historia? ¿Por qué se te ocurre que escribir una novela sobre esclavos, bueno, sobre una familia gaditana, eran negreros, ¿no? Sí. que van a Cuba? ¿Cómo es ese trasvase de esclavos hasta América? Bueno, la historia está inspirada en hechos reales, está inspirada en una de las últimas familias gaditanas que se dedicaba a la trata de negros. Y la sitúo en una de las últimas fechas en las que ya el comercio de esclavistas está mal visto. Uh-huh. Y entonces la historia se genera a partir de 1850 y se desarrolla hasta nuestros días. Una parte se desarrolla la novela en Cádiz y la otra en La Habana, en Cuba. ¿Cómo era aquella Habana? No sé en cuánto se parecía a la de hoy. Se parecía mucho porque prácticamente no ha cambiado nada, pero claro, la gran diferencia es que los edificios están deteriorados. La prosperidad del momento, ¿no? Claro, claro. Pero en aquella época La Habana era la perla del Caribe. Era la gran ciudad del Caribe, la que más riqueza posiblemente tenía. ¿Y había muchos españoles con intereses allí? Muchísimos. De hecho, la economía nacional española, en una gran parte, se sostenía gracias a la economía de ultramar, la economía de las colonias. Uh-huh. Vamos a contar un poco, no sé, tengo la sensación de que los españoles no nos reconocemos mucho, ¿no?, en ese papel con la trata de esclavos. Sin embargo, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro pasado. Y es un pasado relativamente reciente, porque la abolición de la esclavitud en Cuba se produce en 1886, que está a la vuelta de la esquina. Desgraciadamente, España y Portugal han pasado a la historia como los últimos países en abolir la esclavitud. En el 86 España, en el 88 Portugal con Brasil. Sin embargo, en números, España y Portugal no fueron los que más esclavos llevaron a América. ¿Pero por qué no resistíamos los españoles a esa abolición? ¿Por qué fuimos a la cola? Pues son varios factores. Uno, porque la economía nacional no permitía prescindir de la riqueza de las colonias y las grandes plantaciones que estaban controladas por españoles necesitaban de mano de obra para obtener los resultados y la economía que necesitaba la metrópoli, es decir, España. Y por otra, por tradición. España, nos teníamos que remontar a la época de los Reyes Católicos, pero es que en España hubo 8 siglos de combate con los árabes, y durante esos 8 siglos la moneda frecuente de cambio eran los esclavos. Uh-huh. Los españoles aprendieron de los árabes el intercambiar esclavos. Yo te doy estos y tú me devuelves estos. ¿Pero en qué momento esos esclavos empiezan a venir? ¿Desde África? Pues es en 1537, el motivo son las bulas papales. En 1537, es decir, 45 años después de haber descubierto América, el Papa Pablo III establece una bula papal que se llama Sublimus Deus, en la cual prohíbe esclavizar a los nativos americanos, porque les considera que son susceptibles de ser evangelizados. Pero con anterioridad había otras bulas papales, concretamente la de Nicolás V, que sí considera la posibilidad de esclavizar a los negros. Como Paulo III no dice nada de los negros, la única posibilidad que les queda a los reinos europeos de llevar esclavos a América que se necesitaban para el sostenimiento de las grandes plantaciones es tirar de los esclavos africanos. Digamos que se aprovecha ese vacío legal, ¿no? Exacto, eso es. En aquella época, claro, hay que entenderlo con la visión de 1537 y de 1452, que es cuando Nicolás V establece la primera bula en la cual al rey de Portugal le permite
le permite hacerse con patrimonio, propiedades, incluso esclavos africanos, porque consideran en aquella época que estaban en plena reconquista en España y ya se habían producido las cruzadas europeas, que todo lo malo viene de África. Todo lo malo en aquella época es el Islam y la gran amenaza para el cristianismo europeo es lo que viene de África, es el Islam. ¿Y de cuántos esclavos hablamos a lo largo de todos esos siglos? Pues aquí los investigadores no se ponen de acuerdo. Yo he visto cifras que oscilan entre 10 millones y 60 millones de esclavos desde el siglo XVI. Menuda horquilla, ¿no? Claro, es muy grande. Entonces, lo que todos los historiadores se ponen de acuerdo es en afirmar que el 50% de las aprehensiones que se hicieron de esclavos se pierden. 25% los ataques a los poblados para capturarlos y otro 25% en el transporte de los esclavos desde sus puntos de origen hasta América. Que no llegaban a destino, ¿no? Digamos. No, por las condiciones por las condiciones del viaje. Eran barcos que estaban preparados para llevar aproximadamente 400 esclavos en sus bodegas. Y Santiago, ¿cuánto hay de historia real en La Palma del Indiano en cuanto a esta familia gaditana? Yo te diría que un 50% de realidad y otro 50% novelado. Las lagunas que me he encontrado, porque me falta información de la familia, he tenido que rellenarlas con novela, novelándolo. ¿Dónde pueden encontrar no sé, ese punto de unión los esclavos y estas familias, ¿no? Pues en la historia, porque se da en realidad, y así fue como se produjeron los hechos, los descendientes de los esclavos apresados en un punto de la historia coinciden con los descendientes de la familia que les sacó de sus lugares de orígenes, coinciden en Cuba. Los dos descendientes, y de alguna forma se entroncan en una sola familia. La novela es una saga familiar desde 1850 hasta nuestros días, en la cual se generan varias generaciones de descendientes de ambas familias, que en un punto confluyen. Y La Palma del Indiano es lo que dará sentido a la vida, a la familia, origen de la unión de las dos. Aquí está muy bien explicado cómo va cambiando, ¿no?, la forma de ver el esclavismo con el paso del tiempo, ¿no? Claro. La novela lo que hace es mostrar la forma de pensar de cada una de las generaciones según intervienen en los acontecimientos importantes de Cuba. Los grandes acontecimientos cubanos, como puede ser la revolución, como puede ser su independencia, el cambio de presidentes, se van viendo según cada facción de la familia, y de hecho, dependiendo de cada facción, piensan de una forma diferente. Y Santiago, ¿tienes la sensación de que ahora todo lo que sucede en Cuba o alrededor de Cuba despierta un interés especial? Sí, la gente tiene la sensación de que algo está a punto de cambiar, entre comillas. Es yo creo que sí, buen momento. Sí, a mí me da la impresión que Cuba ahora mismo está de moda. Todo el mundo quiere hablar de Cuba. Todo el mundo está interesado en saber de Cuba y en conocer tanto el pasado como el futuro que le espera a Cuba. ¿Tienes previstos más libros? Tú siempre tienes ya el siguiente preparado, sí. O al menos la idea. Sí, no, este es el tercero publicado, pero yo realmente estoy escribiendo el octavo. Entonces, tengo 4 más guardados. 2 de ellos están en poder de la propia editorial y otros 2, bueno, pues los tengo guardados yo, que ya los iré. ¿Y siempre novela histórica? Sí, siempre novela histórica. ¿No te imaginas explorando otro terreno? ¿Va a seguir siendo el tuyo? Podría intentarlo, pero es que, ¿sabes lo que ocurre? Que como no sigo una misma línea, cada uno de los libros habla de un tema diferente y de una época totalmente diferente. Mira, el Mercader de Alejandría era en el 300 a.C., en Alejandría, y este pues es en 1850 y en Cuba, o sea, que es que... ¿Cuánto tiempo lleva la documentación para escribir una novela de este tipo? Porque es lo que tú nos dices, ¿no? Saltas en el tiempo sin ningún problema, pues... y hay mucha... La novela histórica siempre tiene que ser rigurosa, tratar de serlo lo máximo posible, ¿no? Como que la ficción esté muy bien entremezclada con la realidad. Yo vengo a tardar 1 año y medio por novela, año y medio. Esta concretamente, fíjate, estuve en La Habana en enero del 2010. Y en marzo-abril del 2011 la novela se inscribe en el registro de la propiedad intelectual. Y claro, cuando estoy en La Habana en el 2010 era para conseguir la última información que necesitaba para completar el libro. Por lo tanto, yo calculo que estuve un tramo en el 2010, todo el 2000 o sea, un tramo del 2009, todo el 2010 y otro tramo del 2011.
porque en abril se inscribe. Por lo tanto, año y medio, calculo. Bueno, pues el resultado está aquí, La palma del indiano. Es un libro que le recomendamos a todo el que tenga curiosidad por la historia, al que quiera conocer un poco más de lo que sucedía aquí y sobre todo de lo que sucedía allí. De lo que sucedía allí. Y es una novela interesante porque hace el recorrido hasta nuestros días, que siempre... Sí, además es un libro pues que cuenta de forma diferente a cómo los esclavos que son llevados a Cuba se superan a sí mismos y tienen ese afán de libertad y se adaptan a las nuevas circunstancias para conseguir una nueva patria. Pues gracias por haber visitado la aventura del saber una vez más y te esperamos pronto. Muchas gracias. Con otra novela. Muchas gracias, ojalá. Muchas gracias. Hablamos ahora de